Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque sabemos que estamos aquí por ti, Señor. Tú nos has traído hasta aquí. Es por tu gracia que podemos estar reunidos como tu pueblo, como tu iglesia, Dios. Aprendiendo hoy de ti, Señor, buscando crecer más en tu palabra, más como cuerpo, Dios, con el propósito que tú nos has dado, Señor. Y te pedimos el día de hoy por este estudio, Señor, que podamos aprender qué es la iglesia, Dios, cómo quieres tú que sea tu iglesia, Padre, y que podamos vivir conforme a tu voluntad, Dios, en este cuerpo, en el cuerpo de Cristo, Dios. Te pido que me ayudes, Dios, a explicar este mensaje, Dios. Dependo completamente de ti. Y te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí. Te damos gracias, Dios, en nombre de tu Jesús. Amén. Bueno, pues me toca a mí dar el estudio y pues me voy a estar involucrando en los estudios, al equipo de maestros que pues nos han dado los estudios pasados, que fueron acerca de la sana doctrina. Y pues como dijo Sergio, hoy vamos a estar estudiando acerca de lo que es la iglesia. Esta serie de estudios es acerca de la iglesia. De hecho, el material que estamos llevando se llama Edificado sobre la roca. Y vamos a ver qué es la iglesia. Y básicamente esto es el propósito de estos estudios, es para que nosotros como cristianos podamos entender el plan de Dios para su iglesia. Y pues porque podemos venir a la iglesia y realmente no saber qué es una iglesia, y se puede confundir la iglesia con un lugar o con un edificio, pero la Biblia nos dice claramente qué es la iglesia, y es lo que vamos a estar estudiando en estas semanas. Y pues esperamos que estos estudios nos desafíen a nosotros como miembros para ser parte del proceso de la mejora de la iglesia, para que seamos una iglesia que crezca conforme a la voluntad de Dios. Pues el tema de hoy, el que me toca dar a mí, tiene por título El pueblo de Dios. Una marca de la iglesia pues es que somos un pueblo de Dios y debemos de vivir como su pueblo. Entonces, el material trae ejemplos para hacer estos estudios de una manera más práctica. Entonces les voy a leer un ejemplo y vamos a hacer algunas preguntas que se van a responder conforme vayamos avanzando en el estudio. Entonces el ejemplo es este. Alisa es una mujer soltera de 32 años que es miembro de tu iglesia. Por su apariencia, Alisa sería una gran esposa y madre, y ella desea profundamente casarse y comenzar una familia. El señor adecuado no ha llegado todavía, pero ella sigue esperanzada. Un día descubres que ella está viendo a alguien. Cuando le preguntas al respecto, la conversación revela que él no es creyente. Ella sabe que la Biblia se opone a esto, pero está cansada de esperar. Las cosas cada vez van más en serio e incluso están hablando acerca del matrimonio. Y pues de esta situación que se puede presentar en las iglesias pueden surgir algunas preguntas. Una de ellas es: ¿qué haces tú como miembro de la iglesia cuando descubres acerca de esta relación de Alisa? ¿O crees que la iglesia debería hacer algo al respecto? ¿Es labor de los miembros de la iglesia involucrarse en este tipo de situaciones? Y pues es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que les pido que me acompañen a Efesios 2. Vamos a estar leyendo todo el capítulo.
Y pues Efesios es una epístola que escribió el apóstol Pablo y la escribió cuando estaba encarcelado. Esta carta iba dirigida a una iglesia en la cual había judíos y había gentiles. Entonces, esta era la iglesia de Éfeso a la que Pablo escribe. Entonces vamos a ver los versículos 1 y 2, que dice: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces aquí Pablo nos está hablando de una pasada forma de vivir, cómo vivíamos nosotros antes. Y si recordamos el Génesis, si nos vamos hasta el Génesis, se nos dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Los capítulos 1 y 2 de Génesis nos muestran la perfecta y original creación de Dios. Y se nos presenta también en estos capítulos una visión de cómo debería de ser el mundo, de cómo Dios quería que fuéramos como sus hijos, como su iglesia, como su pueblo. Cuando Dios creó, se agradó de todo lo que hizo. Y después de cada día de labor, Génesis nos muestra o nos dice que Dios decía que lo que había hecho era muy bueno. Y cuando terminó Dios el trabajo, el escritor del Génesis nos comenta que Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Entonces, esto era lo que había hecho Dios y era bueno. Dios cuidaba amorosamente al hombre y a la mujer que había creado, los había colocado en un jardín y proveía para todas sus necesidades. Y pues Adán y Eva vivían en completa paz, completa armonía entre ellos, entre la naturaleza y pues sobre todo en la relación que tenían con Dios. Entonces era un tiempo perfecto, ¿no? Había paz, había armonía. Adán y Eva vivían bajo el gobierno de Dios y pues Dios los bendecía. Pero la Biblia nos habla de que llega una serpiente a este jardín, al Edén, y se nos dice que es la más astuta de todos los animales del campo, y como sabemos, pues la serpiente tentó a Eva a comer el fruto, porque Dios los había puesto en el Edén, les había dado responsabilidades y solo estableció una prohibición, la cual era que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ellos podían estar bien, podían estar en paz, Dios proveía, pero solo tenían esa prohibición, ¿no? Y les dice Dios: el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces llega la serpiente y tienta a Eva y la hace comer de este fruto, ¿no? Que Dios les había prohibido comer. Entonces Eva lo prueba y le da a probar a Adán y pues ya sabemos la historia, ¿no? A partir de ahí, pues entró el pecado al mundo y nosotros, los seres humanos, sufrimos las consecuencias de este acto. Pero ¿por qué fue tan terrible este acto? ¿Qué hay de malo en comer una fruta? Pues en realidad no está mal comer una fruta, lo que está mal es que Dios les había dicho que no lo hicieran, pero ellos pues lo desobedecieron y comieron de esta fruta que Dios les había prohibido comer. Y así llegamos a las palabras de Pablo aquí en Efesios 2, que nos dice que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos, y la consecuencia de lo que Adán y Eva habían hecho cuando probaron el fruto que Dios les había dicho que no probaran. Y pues en el mundo actual nos gusta pensar que no dependemos de nadie.
a las personas les gusta vivir en libertad, les gusta vivir sin restricciones, libres de compromisos que nos aten a algo. Y esa es la forma de vivir en estos tiempos. Actualmente muchos jóvenes pues ya no quieren casarse porque no quieren tener esa responsabilidad, ese compromiso, porque pues quieren vivir libres, quieren vivir independientes, tal como Adán y Eva quisieron vivir independientes de Dios cuando probaron ese fruto, ¿no? Entonces Pablo nos habla de la situación actual y sigue en el 3 y nos dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces recordemos que esta es una carta en la cual Pablo está hablando tanto a judíos como a gentiles. Entonces en el versículo 3, Pablo cambia el vosotros por el nosotros. Entonces ahí está hablando al pueblo judío que formaba parte de esa iglesia. Y les dice, pues ustedes que habían estado en el pueblo de Dios, no son diferentes a estos gentiles, porque pues ustedes también, a pesar de que tenían las promesas, han vivido de manera desobediente ante Dios. Entonces Pablo, en los versículos 1, 2 y 3, pues nos pone el panorama de cómo vivíamos antes, tanto gentiles como judíos. Y continúa en su carta y nos dice en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, Dios no permitió que nos quedáramos en la situación tan desoladora en la que nos dejó la decisión de Adán y Eva de pecar en el jardín. Entonces Dios, quien fue el que inició la vida en el Génesis, no abandonó su creación. Dios en el principio había creado y había llamado a su creación buena. Y así que ahora otra vez Dios, por medio de Jesucristo, viene y nos da vida. Nos da vida otra vez a nosotros que estábamos muertos. Y dice en el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces primero Dios recrea a la humanidad, es decir, nos da vida otra vez en Cristo. Después, dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Pablo les dice a estos cristianos, Dios nos da vida, pero no solo nos da vida, también nos restablece como humanidad, nos restablece y nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces vemos cómo después de que Pablo nos habla de que estábamos muertos, ahora Dios entra a la escena y nos da vida con Cristo, y no solo nos da vida con Cristo, sino que también nos restablece y nos pone en los lugares celestiales con Cristo, justo como quería Dios que fuera en el principio. Y dice Pablo, créanlo o no, ahora están sobre todo con Cristo en los lugares celestiales. Eran polvo, pero Dios los ha levantado de la muerte, los va a tener en gloria, y todo esto es por gracia, no es por algo que ustedes hayan hecho, sino es todo obra de Dios. Y leemos en el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios nos da vida, Dios nos restablece y también nos da un propósito. Nos da el propósito, nos llama para buenas obras, las cuales pues Él había planeado de antemano. Entonces vemos hasta aquí cómo es que Dios entra en nuestra vida y Dios obra en nuestra vida. Y pudiéramos pensar, pues ya vimos que Dios nos da salvación, ¿no? Eso quiere decir entonces que podemos vivir salvos sin necesidad de relacionarnos con otros cristianos, o como ya me salvó Dios, pues ya no necesito entrar a una iglesia. Podríamos pensar eso, pero Pablo en los versículos siguientes nos dice claramente que no, que esta salvación que Dios nos dio no es para que la vivamos solos, no es para que crezcamos solos y andemos en el mundo siendo salvos, pero solos. Dios nos llama a algo más. Entonces vamos a ver lo que nos dice Pablo en los siguientes versículos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces Pablo dice, recuerden que en otro tiempo estaban muertos. Los gentiles, pues ya sabemos que no formaban parte de este pueblo judío, de este pueblo de Dios que tenía las promesas, pero nos dice Pablo en el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces Dios hace un pueblo, nos dice Efesios 2:13. De los judíos, de los gentiles, Dios rompe las barreras y crea un pueblo. Entonces Pablo habla acerca de cómo nuestra salvación como individuos nos incorpora al pueblo redimido de Dios. Y cuál es el propósito de esto, ¿no? Podríamos preguntarnos por qué Dios nos salva y por qué luego Dios nos pone en un pueblo. Y el propósito lo vamos a ver más adelante. Dice el 15, el 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Pablo nos dice, Pablo no nos dice que somos piedras separadas que van creciendo solas, ¿verdad? Nos dice que somos un edificio. Y este edificio va creciendo bien coordinado para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí?
que Dios nos salva, Dios nos pone en un pueblo y el propósito de que estemos en este pueblo es que podamos crecer para llegar a ser más como Jesús. Es por eso que Pablo pone este ejemplo de un edificio. Entonces esta es la importancia de que como cristianos pues no vivamos aislados, sino que busquemos congregarnos, busquemos buscar una iglesia en donde congregarnos, y pues estando en la iglesia pues no solamente asistir y entrar desapercibidamente, irnos desapercibidamente, sino que participar en la iglesia, participar porque somos un edificio, todos somos parte de este edificio y este edificio va creciendo junto, como dice el apóstol. No sé si tengan alguna pregunta o duda o algún comentario que quieran hacer hasta ahorita. ¿No? Okay. Entonces, como cristianos, no deberíamos vernos a nosotros mismos como individuos autónomos, porque Dios nos pone en un pueblo. Deberíamos vernos como conciudadanos del pueblo de Dios y miembros también de la familia de Dios, porque ya somos eso, somos una familia. Todos los que estamos aquí somos una familia que Dios ha unido por gracia, por las riquezas de su misericordia y por el amor con que nos amó. No permitió que nos quedáramos en esta condición de muerte. Entonces nos hace una familia y vivimos en una iglesia y cada quien tiene su identidad y tenemos responsabilidades individuales, pero también tenemos responsabilidades como pueblo, responsabilidades como iglesia, como cuerpo. Por eso dice Pablo que somos edificados para morada de Dios en el Espíritu, juntos. Y vamos a leer otro pasaje. No sé si me acompañan a 2 Corintios 6, versículo 14 al 18. Y esto es un poco para volver a la situación de la que hablábamos al inicio, que se pudiera suscitar en una iglesia. Sí, 2 Corintios 6, 14. Y vamos a leer hasta del versículo 14 hasta el versículo 18. No sé si alguien quiera leerlo. Entonces, este pasaje nos muestra algunas diferencias, ¿no? O unos contrastes entre los hijos de Dios y aquellos que viven conforme al espíritu de maldad, ¿no? Y algunos puntos que podemos ver aquí, o algunos términos que podemos ver aquí de los que habla Pablo acerca de la iglesia, es que somos el templo de Dios. También menciona Pablo que somos el pueblo de Dios,
y también dice que somos los hijos de Dios, ¿no? Exactamente lo que decía Pablo en Efesios 2, que es lo que acabamos de leer hace rato. Y les voy a hacer algunas preguntas que pueden responderlas si quieren o pueden meditarlas. Y es respecto a este pasaje de 2 de Corintios 6. En el versículo 16, Dios dice de los cristianos, habla Pablo, ¿no? Pablo usa una referencia del Antiguo Testamento hablándole a los cristianos y dice: y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces los cristianos somos propiedad de Dios, y como propiedad de Dios, ¿qué obligaciones tiene el pueblo de Dios a causa de esta relación especial con Dios? No sé si alguien pudiera participar en esta pregunta. Una pista es el versículo 17 de este mismo pasaje. Sí, en el versículo 16 Dios dice de los cristianos: y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces los cristianos somos propiedad de Dios. Y si sabemos esto, ¿qué obligaciones tiene el pueblo de Dios a causa de esta relación especial con Dios? Vivir en obediencia. Cuidar esa relación. Gracias. ¿Alguien más? Obedecer sus mandatos. Ajá, ahí está la respuesta, se podría decir. Sí. Entonces, lo que dice el versículo 17 tiene mucho que ver con lo que decían con las respuestas. Dios requiere de nosotros que vivamos para Él, que vivamos conforme a su voluntad, que vivamos conforme a sus designios, o sea, que seamos su pueblo, no que seamos un pueblo que vive en desobediencia, sino un pueblo que sea obediente a Él. Un pueblo que, si recordamos lo que veíamos en Efesios, Dios de dos pueblos hizo uno. Dios se esforzó por traernos de vuelta. Estábamos perdidos, pero Dios nos trae y nos hace un pueblo. Entonces, no tendría como mucha congruencia que después de todo lo que Dios haya hecho, pues nosotros estemos buscando unirnos en prácticas que tienen otros pueblos que no son de Dios, ¿no? Dios quiere de nosotros que seamos un pueblo santo, es decir, que seamos un pueblo apartado para Él, que vivamos para Él. Entonces, esta es una característica que debe tener la iglesia como el pueblo de Dios, que seamos un pueblo santo, un pueblo que es apartado, no que no hablemos con las personas que no creen en Dios, pero que no comprometamos los valores del Evangelio, que no nos comportemos como ellos o que no demos una mala imagen. Dios nos llama a compartir con ellos, a amarlos, pero no a hacer las cosas que ellos hacen. Entonces, como pueblo de Dios, pues tenemos esta responsabilidad, ¿no? De ser santos, de vivir para Él, de ser ese pueblo apartado, que demuestra que es un pueblo diferente. Entonces el carácter de Dios es lo que su pueblo debe demostrar, lo que su pueblo debe demostrar al mundo. Y la razón es para que los demás crean y puedan también ser parte de este pueblo, ser parte de esta familia que Dios ha creado, ¿no?
alguna otra, a ver, otra pregunta que podemos hacer de este versículo. ¿Alguna vez has pensado sobre cómo ser cristiano significa ser parte de un nuevo pueblo, el pueblo de Dios? Y si lo hemos pensado, ¿cómo debería de afectar este conocimiento, o sea, de que la iglesia es el pueblo de Dios? ¿Cómo debe de afectar nuestra relación con otros cristianos? ¿Cómo afectaría o cómo debería de afectar nuestra relación como hijos de Dios a la forma en que vivimos con otros cristianos? Ujú. Sí, sí, porque pues podemos venir a la iglesia y realmente no valorar, no amar a los hermanos, pero pues si sabemos que somos el pueblo de Dios, si sabemos que Dios nos ha unido en un pueblo, pues debemos de amar, ¿no? Debemos de, la relación que tenemos con otros cristianos debe ser una relación de amor, una relación en la que hay unidad, en la que hay paz, para que podamos tener ese crecimiento del que habla Pablo, ¿no? Como ese edificio que va edificándose, bien coordinado. Y si sabemos que somos el pueblo de Dios, ¿cómo afecta eh, nuestra relación con los no cristianos? O sea, ¿cómo afecta el saber que somos pueblo de Dios en nuestra relación con los no cristianos? Ya hablamos de nuestra relación con los cristianos, que debe ser en amor, y ahora, ¿cómo debe ser nuestra relación con los no cristianos? Sí. Ay, ay, sí. Gracias. Indicación del apóstol Pablo toca a las personas, es obvio. Nos involucra a nosotros, involucra al incrédulo. Pero el trasfondo es precisamente no apartarnos de gente, sino apartarnos del mal. Entonces, precisamente por eso dice qué relación tiene el crédulo con el incrédulo, qué relación tiene el Hijo de Dios con los ídolos, qué relación, que sabemos perfectamente que son las diferencias esenciales de uno cristiano y uno de nosotros. El propósito no es sentirnos más, aunque sabemos que lo somos por gracia. El propósito es no regresar o no realizar lo que éramos. Y obviamente aplicar a el apóstol Pablo, obviamente no es la única porción bíblica donde habla del matrimonio. No solamente implica el no entrar en una relación tan especial como es el matrimonio, en una relación tan especial como puede ser un negocio, en una relación tan especial como puede ser nuestras relaciones personales, de tal forma que no comprometamos nuestros principios y la fe
asunto de no solamente convicción, sino de acción, más que de decir yo soy mejor en palabras, sino en el ejemplo, en el testimonio, en el diario vivir. Es ahí donde se asienta la separación, ¿verdad? Y obviamente hay relaciones tan especiales como el matrimonio donde definitivamente sería un error ligarnos en esa relación tan íntima, siendo una institución, como tú dijiste, divina, mezclar a un credo. Ahí sí el testimonio es esencial, ¿no? Si estamos dispuestos a comprometer eso con un incrédulo, entonces hay que cuestionarnos nuestra fe, ¿verdad? Que creemos que somos mejores. Pero el propósito es apartarnos del mal que es rampante en el mundo, que es rampante en lo cristiano, que es rampante en el buen fiel, al que se refiere la postura de esa diferencia, que debe ser obvia, ¿no? Sí. Pero no de palabras, de violencia, ¿no? De acción. Gracias. Tenemos que tener mucho cuidado porque es muy fácil, es muy fácil apartarnos del mal. Todos nosotros nos podemos apartar del mal, podemos ser una célula apartados del mal. Pero ¿qué tenemos que hacer para que los que están afuera se les antoje, ¿no? O sea, simplemente el hecho de apartarnos del mal, a ellos no se les va a antojar ser como nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer las mismas prácticas que ellos hacen. Entonces tenemos que ser muy, muy sabios, muy amorosos en estar apartados, pero al mismo tiempo demostrar que esa vida sí se puede vivir, ¿no? Entonces antojarle a nuestros con los que trabajamos, con los que estudiamos, antojarles esa vida que sí se puede sin caer pues en regresar al mundo o sin caer en tacharlos y rechazarlos porque estás en el mundo, ¿no? Entonces Sí. tenemos que ser muy, muy, muy inteligentes, muy sabios, pedirle al Señor siempre sabiduría para saber cómo tratar cada caso de nuestra vida. Sí. Gracias. Como el Señor ama al pecador, pero no al pecado. Es la diferencia. Muy bien. Gracias por sus comentarios. Ajá. Sí. 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 Y podemos caer en el extremo de sentirnos superiores y dar un mal ejemplo, o también caer en el extremo de, pues de... ¿Manda? Ajá, ser muy permisivos. Entonces, por eso dice Apolos que necesitamos de la sabiduría de Dios, pues para vivir en este mundo, ¿no? Porque es un trabajo difícil. Cualquier descuido nos puede llevar por un mal camino y dar un mal ejemplo. Por eso es que debemos de estar pues unidos a Cristo en todo momento, y por eso es bueno la unidad de la iglesia, porque es aquí donde nosotros crecemos como cristianos. Y bueno, otra pregunta, ya casi terminamos. Si entendiéramos mejor esta idea de ser un pueblo, vamos a tratar de... pues el tema de hoy es el pueblo de Dios, y el tema que estamos estudiando pues es la iglesia, ¿no? Y estamos viendo a la iglesia como el pueblo de Dios. Entonces, si entendiéramos mejor esta idea de ser un pueblo, ¿de qué manera afectaría esto a nuestras interacciones
en nuestra iglesia local? ¿Cómo afecta conocer que somos un pueblo? ¿Alguien? Debe de afectar de manera radical. Cuando empezamos a entender lo que la palabra de Dios quiere decir, empezamos a estudiar, porque hablamos ahorita de sabiduría y en ocasiones malinterpretamos cuando decimos que el Señor da sabiduría. Él la da, pero no es por decreto de que nomás tú quieres agarrar una Biblia y dice Señor dame sabiduría. Tienes que involucrarte con el Señor. Cuando conoces, en eso dice, en eso conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Hay muchas evidencias que son manifiestas de un hijo de Dios. Acabamos de escuchar del buen samaritano. Hay cosas que deben de ser evidentes, y más con el pueblo de Dios, con su iglesia, con los redimidos del Señor. No nos podemos comportar como una sociedad, como el Club de Leones. No es lo mismo. Nosotros nos une algo especial. Nosotros nos une esa esperanza que tenemos, hablando de cómo vivimos, cómo vemos. Nosotros tenemos algo que le tenemos que compartir al inconverso, y es la esperanza de un mundo mejor. En ocasiones vendemos la idea de que aquí vas a tener beneficios cuando, ¿qué pasó? Pero dices esto y no tengo. Pero la esperanza que tenemos está en un día con el Señor, y aquí está la promesa que nos dijo, ya estamos. Muchas veces no lo puede hacer, ya estamos sentados con el Señor, ya es un hecho. Entonces sí debe de ser evidente, pero necesitamos menguar nosotros y que crezca. Y reconocer que estamos en un mundo caído y que va en decadencia al 100%. No debemos de estar pensando ni bajar la guardia, porque el mundo está en decadencia, tremendamente. Entonces sí debe ser muy evidente nuestra vida aquí, nuestra relación de perdón, de olvido. O sea, no lo que yo digo, no lo que dicen los que estudian mucho la palabra del Señor, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces sí debe ser evidente nuestro trato, debe ser muy especial. Me atrevo a decir que está o más o a la par desde la familia, porque muchas veces tu familia es sangre, pero no se cree que no lo vas a ver. Y a tus hermanos vas a pasar una eternidad. Sí. Gracias, Sergio. Sí, definitivamente el que nosotros sepamos que somos un pueblo de Dios debe de ayudarnos para que en la iglesia seamos más diligentes en buscar la unidad, que lucháramos también por buscar juntos la santidad, y que podamos también soportarnos mutuamente con paciencia, ¿no? Para que pues cumplamos con ese propósito de crecer como iglesia, de crecer como el cuerpo de Cristo. Entonces, somos un pueblo que Dios ha apartado, ha separado, y quiere que vivamos juntos, edificándonos los unos a los otros, ¿no? Y para cerrar con el ejemplo que dimos en el inicio, la iglesia tiene responsabilidad de ayudar, ¿no? a sus miembros, de aconsejar a sus miembros. No venimos a la iglesia para vivir nuestras vidas como queramos, ¿no? Porque Dios es quien nos pone en la iglesia. Dios nos da el propósito y nos pide, ¿no? que vivamos como su pueblo, de manera santa, y cada uno de nosotros edificándonos. Entonces, sí, la iglesia como pueblo tiene esa responsabilidad, ¿no? de hablar, de aconsejar y de ayudar a los hermanos, que pues ya somos una familia.
Entonces debemos de vivir como una familia. Sí. Creo que algo que nos puede ayudar como iglesia, pero al mismo tiempo en nuestra participación individual para hacer iglesia donde estemos y llevar el púlpito a donde estemos, es predicarnos el Evangelio cada día y recordar lo que costó el que nosotros podamos ser salvos ahora. Cuando repasamos la obra de Cristo nos damos cuenta del privilegio que tenemos y lo que costó, que no nos vamos a dar nunca una idea completa. Eso nos ayuda a que fluya de nuestro interior esa gratitud, esa admiración, ese asombro y ese impulso a poder tener esa compasión que tuvo Jesús cuando vio a esa multitud. Dice, y a ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogamos al Señor que envíe obreros a la mies. Entonces estos son los obreros. Pero nuestra motivación principal debiera surgir de ese asombro por la cruz, de esa obra de Jesucristo, del precio que se pagó para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él y ser salvos, y que rogarle al Señor que Él ponga, aparte de eso, esa compasión, ese dolor que el Señor Jesús sintió en ese momento, cuando vio que las multitudes estaban desamparadas, dispersas como ovejas. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Pienso que estos miércoles tan hermosos que no atesoramos como pueblo de Dios, porque precisamente hoy le decía a Miguel que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si no conocemos la palabra del Señor como pueblo, la reconocemos como miembros los unos de los otros, podemos aconsejarnos, amarnos con la palabra presente y mientras más conozcamos cuál es la voluntad de Dios para su pueblo, para su iglesia, pues creo que va a haber en nuestro ser, en nuestro corazón un deseo de agradarle a Él y vamos a tratar de vivir de acuerdo a su voluntad. Y como una gran familia, pues es hermoso que estemos los unos con los otros involucrados, escudriñando cada día más su palabra. Y sí, a veces es triste, algunos no sienten que debemos de administrar, de corregirlos en amor, porque vemos que no es exactamente lo que Dios quiere, pero en amor, en su lugar, en el momento preciso, de acuerdo a su palabra, en oración y sobre todo demostrarles el amor que es, no que estamos criticándolos o X, sino por ese amor que le tenemos al Señor, queremos que la iglesia marche en amor también, haciendo la voluntad de Dios, porque ahí envía el Señor bendición. Y pues que quisiera uno que toda la iglesia viniera y aprendiera más de su palabra, le conociéramos más y le amáramos más y viviéramos en armonía unos con otros para que el mundo crea. Gracias. ¿No? Bueno, pues vamos a orar para terminar. Padre, te damos honra y gloria, Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por esta salvación tan grande que nos has dado, Dios, porque no permitiste que nos quedáramos en esa condición de muerte, Señor, sino que tú vienes, Señor, y nos salvas, Padre, por gracia.
tú haces toda la obra, Señor. Y gracias a eso podemos hoy disfrutar de tu amor, podemos disfrutar de esta iglesia, de este pueblo que tú has unido, Señor, que tú has traído aquí, Señor, para adorarte, para mostrarle al mundo, Señor, quién eres tú, nuestro Dios todopoderoso, creador de todo lo que hay. Y te pido, Señor, que podamos vivir teniendo esto en mente, Dios, que somos un pueblo y como pueblo tenemos que vivir juntos, Dios, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, Dios, para que seamos cada vez más como tu Hijo Jesús, Padre. Y te damos gracias, Dios, por habernos traído a este pueblo. Y te pedimos, Dios, que podamos ser esos siervos que te sirven a ti y que se aman los unos a los otros. Te pido por que podamos llegar con bien a nuestros hogares, Dios, y que esta palabra quede en nuestros corazones, Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.